para los que no lo sepáis todavía, yo llevo ya como una década más o menos preguntándome qué pasa con mi vida, ¿no? Porque todo me iba bien y de repente yo empecé a notar que no estaba bien. Era algo como, oye, no sé qué ocurre porque a pesar de que todo parece ir bien, algo dentro no va bien. Y ya hacia 2014, pues empecé a autoindagar un poquito más, a preguntarme, bueno, pues qué soy, quién soy, esas preguntas profundas, habituales, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer todo tipo de actividades y herramientas. Empecé haciendo mindfulness, luego hice meditación y consigo bastantes cosas con la meditación, con lo cual sigo haciéndolo. También hice coaching vivencial y luego empecé a hacer pues todo aquello del desarrollo personal, liderazgo personal, crecimiento personal, todo muy personal y la verdad es que eso no es algo que a día de hoy me gusta demasiado. Creo que tenemos que ir más hacia lo impersonal. Y bueno, pues al final he llegado, mira, ya se van uniendo, al final he llegado a lo que se denomina la vía directa, que no es una herramienta, esto es importante. Todo lo que yo he visto hasta ahora son herramientas y esto, sin embargo, es simplemente exploración de tu experiencia directa. Pero no es una herramienta, no es un método, no tiene procedimientos, está basado en el Advaita, la filosofía hindú, y en la no dualidad. Y en realidad es muy simple, se limita a que observes tu experiencia y te quedes solo con lo que corroboras como cierto para ti. Es una definición muy sencilla y bastante útil en realidad. Vamos a hablar mucho sobre esto en toda la charla. Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando. La verdad es que faltan bastantes personas, pero no quiero retrasar demasiado la presentación. Así que, bueno, voy a ir saliendo y entrando de la presentación porque así, oye, pues os veo más las caras, vosotros me veis mejor a mí, entonces iré entrando y saliendo, ¿de acuerdo? Ahora mismo voy a presentar para enseñaros lo primero que quiero que veáis. Vale. Ya deberíais estar viendo la pantalla. Si no fuera así, pues me hacéis alguna señal, pero bueno, veo signos afirmativos de las chicas que están con la cámara on, que veo que también son pocas los que están con la cámara on, pero bueno, eso cada uno como prefiera. Bueno, pues la idea clarísima es tu malestar tiene los días contados. Fijaros, ¿qué quiero decir con esto? Pues que con esta no herramienta, con esta no dualidad, podemos llegar a, bueno, a hacer que se disipe nuestro malestar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues fijaros, yo si lo pienso un poco hacia atrás en el tiempo, pues claro, después de hacer todas esas herramientas que os comentaba, pues he empezado a hacer mis propios talleres, ¿no? Y los he hecho, pues, sobre todo a nivel empresa, son muchos presenciales, algunos también online. Luego ya a nivel más particular, pues he dado todo tipo de chapas, diría yo, más que charlas o conferencias a todo aquel que me quería escuchar, porque es una cosa que me gusta mucho y al final, bueno, pues sale sola. Y ahora mismo, pues ya tengo esa claridad de saber que este es el momento para ponerme a hablar de esto mismo un poco más en serio. ¿Vale? Esa es la razón por la que estoy aquí y esa es la razón por la que opino que podemos acabar con nuestro malestar, porque a mí me está funcionando y mucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, si avanzamos un pelín y entramos en esta slide, lo que vemos es, claro, autenticidad y presencia. Fijaros, yo lo que puedo hacer para tratar de ayudaros es que puedes redescubrir tu autenticidad, que puedas liberarte de tus máscaras y que puedas vivir desde la plenitud y desde tu verdad, porque no vivimos habitualmente con plenitud. Bien, entonces durante los 60 minutos más o menos a partir de ahora, vamos a hablar de autenticidad y vamos a hablar también de lo que no es autenticidad, de lo que le ocurre a la gente que está cansada de fingir ser alguien que no son. Esto ocurre mucho.
La verdad es que es algo que se repite mucho en el tiempo y entonces la persona al final acaba viviendo en una vida en la que no está presente, en una especie de farsa y viviendo como en modo control remoto. ¿Bien? Entonces yo os preguntaría si habéis visto la película Click. La película Click tiene más mensaje del que puede parecer en un principio. Estamos hablando de una película cómica que, sin embargo, al final pues, te hace llorar. Y se trata de, bueno, pues, de un personaje, el personaje de Adam Sandler, que recibe de forma un poco fantasiosa un mando a distancia con el que puede controlar su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace con este mando? Pues directamente él descubre que puede presionar los botones, por ejemplo, puede darle a mute, igual que estáis vosotros, y entonces, si está discutiendo con su mujer, automáticamente deja de escuchar los gritos de su mujer. Lo cual es, wow, él está fascinado con esto, ¿no? Luego va viendo que si le da, por ejemplo, al avance rápido, al fast forward, pues las escenas se pasan muy rápido y a lo mejor está en una discusión o en una, no sé, en un momento aburrido y entonces puede hacerlo pasar muy rápido. Es más, descubre que puede darle al botón de siguiente capítulo, con lo cual aparece, por ejemplo, directamente al día siguiente. Y al día siguiente ya todo está bien. Y otra vez él dice, ostras, esto es la bomba, ¿no? Puedo obviar todos los momentos negativos de mi vida. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el mando tiene mucha inteligencia y entonces puede aprender. Y lo que hace el mando es que si detecta las mismas sensaciones que han provocado que antes le diera el botón, como tristeza, enfado, etcétera, pues el mando vuelve a darle al botón automáticamente. Con lo cual empieza a pasar capítulos sin el consentimiento del personaje de Adam Sandler. Y bueno, pues esto va degenerando. No os cuento más porque me imagino que puede haber alguien que no lo haya visto y, pues si acaso quiere ver, pues no se la voy a destrozar. Lo que quiero que entendáis es que aunque el caso de la película es fantasioso y bastante drástico, en realidad hay mucha gente viviendo así. Me refiero a que hay gente que no está presente en su vida, gente que deja pasar la vida y que, bueno, pues de alguna manera falta a cosas importantes como su autenticidad, su presencia, su verdad, priorizando otras cosas. Es muy importante recordar, por si alguno lo sabe, que durante la película, cuando él le da el mando o el mando le da el lapsus de tiempo que ocurre, él no lo recuerda. Pero él está, pues bueno, como en una pequeña versión de su hardware y software, ¿no? O sea, su cuerpo está ahí y bueno, él puede decir sí, no, puede hacer gestos burdos, pero básicamente no está. Por eso la importancia de la presencia. ¿Bien? Bueno, voy a volver a presentar para poderos enseñar la siguiente slide. Iré saliendo de vez en cuando para que me veáis. Vale, pues ahora ya supongo que me veis. Vamos, que veis la presentación. Ok, pues vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver qué es lo que tú quieres. Para mí es una pregunta fundamental, ¿no? Es decir, ¿qué es importante para ti en la vida? ¿Qué quieres? Entonces hay varias opciones, ¿no? Si lo que quieres es orientar tu mirada hacia lo que es verdad para ti, si quieres vivir la vida desde la presencia que eres y vivir una vida plena, en vez de seguir viviendo esa vida que es posible que sea plana, lo que yo te puedo decir es que es tan sencillo como hacerlo desde tu autenticidad. Solo con eso puedes vivir con plenitud. Vamos a seguir un poquito. ¿Qué nos pasa habitualmente? Pues que nos centramos demasiado en los porqués, en los paraqués. Dejadme que os ponga un ejemplo que se va a entender bastante bien. ¿Qué ocurre cuando salimos a correr? Pues suele haber un porqué. Estás estresado o estresada, el trabajo, los niños, la pareja, mil cosas. Otras veces hay un para qué. A lo mejor dices, no, es que yo lo hago para sentirme bien, para aumentar mi capacidad pulmonar o para, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Adelgazar, un montón de cosas. Pero ¿qué ocurre cuando de verdad sales a correr? A mí siempre esto me recuerda mucho la escena de otra película, la de ¿En qué piensan las mujeres? Esa escena en la que están presentando el anuncio de Nike y la voz en off dice, cuando corres estás tú y la carretera. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? La idea es que cuando llevas unos minutos corriendo,
todos los pensamientos van diluyéndose, van desapareciendo y ya lo único que existe es la acción de correr. Llega un momento que ni siquiera tú estás ahí, es solo acción. Estás corriendo y solo hay acción. Esto es un poco lo que vamos a buscar durante el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien. Y recordar que lo realmente importante es qué quieres. El por qué o el para qué no son tan importantes. Y ocurre lo mismo con el cómo y el cuándo. Es mucho más importante el qué. El cómo y el cuándo serán revelados cuando sea relevante, ¿vale? Valga ese juego de palabras. Serán revelados cuando sea relevante. Pero no antes, porque no es necesario o no es relevante. Entonces, dejadme que ponga otro ejemplo. Imaginaros que estáis aquí, en la entrada de un embarcadero, y tenéis claro vuestro qué. Vuestro qué es ir a las montañas que hay al fondo. ¿Bien? Pues bueno, pues en ese momento, no te preocupes, no pasa nada. Quizás en ese momento, pues no tenéis, no sé, un bañador para lanzaros al agua. Quizá no tenéis una barca para cruzar el lago. Quizá no tenéis, bueno, posibilidad de rodear el lago porque es muy grande. Pero bueno, siempre podéis volver al día siguiente con un neopreno, con un barco, con un mapa, en fin, con cualquier medio, ¿vale? Eso sería el cómo y el cuándo para conseguir vuestro objetivo, vuestro qué, que es ir a las montañas del fondo. Eso es lo importante. En el fondo, no hay nada más importante que el que lo demás va llegando. Bien, y haciendo honor a esta prioridad del qué frente al cómo o el cuándo, bueno, pues yo quería comentaros que os voy a hablar desde el que para mí es el principio más importante en mi vida, precisamente porque durante mucho tiempo he faltado a él y ahora ya no quiero dejarlo de lado. Os hablo, claro, de la autenticidad. Bien, y precisamente por eso no fingiré ser alguien que no soy, no diré nada que, bueno, pues que sea procedente o conveniente por las personas que hay aquí o por las circunstancias. No lo haré. Y además no seré irrespetuoso. Fijaros que puede haber veces en esta charla que parezca irrespetuoso, pero como mucho lo seré con vuestras creencias. Es posible que sea duro con vuestras creencias, pero nunca con vosotros. Y otra premisa que me gustaría poner sobre la mesa es que voy a hablar desde mi propia experiencia, desde lo que me sucedió a mí, porque mi intención es llegar a ti, especialmente si tienes las mismas inquietudes o no sé, te gusta el principio de la autenticidad o quieres que sea el principio o uno de los principios importantes en tu vida. ¿Bien? Y al final de la charla, si os parece bien, pues os comentaré muy brevemente mi próximo taller en el que, bueno, pues podréis profundizar en los temas que vamos a hablar hoy, de autenticidad, de presencia, de verdad, pero de una forma más experiencial y dinámica. ¿Vale? Ahora tenemos poco tiempo, el formato es de charla, ya os he comentado, y bueno, pues lo que haremos es que al final abriré turno de preguntas. ¿Ok? Pues avanzamos un pelín más. Vamos a hablar del principio y del origen del malestar. Esto sería otra premisa que os quiero poner encima de la mesa. Sería la de que el malestar que sientes se debe a que no siempre te muestras tal cual eres. Fijaros en la foto. Estos chicos se muestran tal cual son. La autenticidad es algo que fluye de forma natural en los niños. Pero fijaros en el chico más moreno. ¿Pondríais una mueca así para haceros una foto que, por ejemplo, vayáis a subir a Instagram o a una red social? Seguramente no. Yo me incluyo en los que no. Yo creo que al final tiramos de poses más interesantes, ¿no? Fijaros ahora en el chico más rubio, que sí parece que su expresión es más natural, ¿verdad? Sí, puede parecerlo. Pero, decidme una cosa. ¿Haríais algo como eso? ¿Os pondríais en una foto así? Porque luego para subir a las redes sociales, ¿verdad? Igual queda un poco extraño, ¿no? Entonces es probable que no lo hicierais. Yo creo que la mayoría de la gente no lo hace. Y bueno, pues lo que os puedo decir es que al final la autenticidad es una de las cosas más importantes que hay en tu vida. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no eres auténtico, entonces te ves arrastrado a una vida de malestar interno que se debe a tu resistencia ante lo que va sucediendo. Las cosas suceden, hay cosas que son
bueno, tu presente, lo que es en este momento, y tú te resistes. Pero al resistirte, lo que ocurre es que sientes una aparente falta de alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Pero es aparente. También hay gente que dice, es como si tuviera falta de integridad, ¿no? Bueno, todas estas cosas son aparentes, porque en realidad, no sé, ¿alguno de vosotros ha experimentado alguna vez esa falta de alineación? Es decir, oye, mira, sí, es que mi cabeza va por un lado, mi cuerpo por otro, están totalmente desalineados, se mueven. Esto no ocurre, ¿verdad? Y tampoco ocurre que haya falta de integridad. La integridad viene del latín y significa entero. Entonces, ¿alguna vez os habéis sentido no enteros? Sería algo como, hoy tengo un día horrible, me he dejado la cabeza en casa porque no puedo con ella. Pues no, la falta de integridad es solo una sensación. Y en realidad viene todo de esa resistencia que os comento, que provoca desconfianza. Esto suena raro, pero mirad, lo voy a tratar de explicar. Esa aparente sensación de desalineación te provoca desconfianza porque de repente estás haciendo algo que no es lo que estás pensando. O a lo mejor notas que sientes algo, pero tu actitud no va concorde a lo que sientes. Y entonces, aunque todo lo que ocurre es congruente, dentro dices, uy, aquí hay algo que no. Pero es solo esa sensación. Y eso te provoca desconfianza. Dices, uff, aquí no funciona. Bueno, puede parecer que esa resistencia o esa desconfianza no son tan importantes, pero dejadme deciros que incluso os puede matar. Sé que eso suena muy drástico, pero dejadme que os cuente mi propio caso. Mi propio caso demuestra un poco todo esto, ¿no? Fijaros, yo cuando miro hacia atrás en el tiempo, yo siempre recuerdo ese malestar del que os hablo. Y recuerdo el constante intento de llenarlo. Era una especie de vacío y yo siempre intentaba llenar ese vacío. Y estamos hablando bueno, pues de que yo siempre intentaba ser bueno en todo. Yo era buen estudiante, yo era buen trabajador, me mostraba siempre, y esto es importante, me mostraba siempre como una persona fuerte, como un jefe seguro, y de hecho he sido un profesional exitoso, respetado. En la pareja, por ejemplo, siempre muy entregado, con 1000 defectos, pero muy entregado. Y al final me he dado cuenta de que todo eso son máscaras, todas son máscaras. Y con cada máscara una nueva frustración, un poco más de tensión. Cuanto más intentaba ser mejor persona, más intenso el malestar, más profundo el vacío. Hasta tal punto que llegó un momento en medio de ese supuesto éxito profesional y personal en el que la tensión ya no fue soportable. Y de repente, pues me encontré en urgencias. Estaba allí derrotado, abatido, llorando, como un niño pequeño, y además frente a un desconocido de bata blanca. Entonces, bueno, pues fue un momento bastante duro, si os digo la verdad. Y es como si la vida o mi cuerpo o algo me estuviera diciendo, chico, no puedes seguir así. Y ese algo tomó el control, me hizo parar y bueno, pues durante un tiempo parecía que podía servir, pero no fue suficiente. No supe escuchar. Así que unos meses después ya no fue urgencias, ya fue un quirófano y una operación de corazón de 6 horas. Bien, por suerte, algo hizo clic, algo me hizo cambiar. Me di cuenta de que las máscaras nunca te dan lo que buscas. Me di cuenta de que cuando vendes tu felicidad, tu autenticidad, a cambio de merecer un poco de respeto o admiración o atención o control, cualquier cosa que puedas buscar, lo que estás haciendo es eso, vender tu propia felicidad y en mi caso hasta mi propia vida, ¿no? De forma literal. Es duro esto, ¿no? Y me di cuenta también de que la felicidad no consiste en pretender ser alguien perfecto. La única persona perfecta es la que ya eres, nada más, ¿no? Y también me di cuenta de que no hace falta pasar por lo que yo pasé, no. Yo, fijaros, si vuelvo a pensar, me doy cuenta de que me he dedicado durante más de 25 años a la ingeniería, primero estudiando y luego trabajando,
Y a día de hoy tengo muy claro que ese no es el camino para saber quién soy. Estoy muy agradecido. La ingeniería me ha dado todo lo que tengo. Ya lo he dicho más de una vez. Me ha dado todo lo que tengo, pero nada de lo que soy. Esa es la gran verdad, ¿no? Por tanto, desde ese pensamiento, pues últimamente me estoy dedicando a mostrar este nuevo punto de vista basado en lo que me sucedió, en mi propia experiencia, para que sepas que ni la vida ni la muerte te tienen que parar. Y cuando digo la vida, me refiero más bien a ese estilo de vida que muchos llevamos, que no te deja tiempo para nada más, que no te deja tiempo para ti, o que incluso sabes que es perjudicial para tu salud. Y ahí sigues. Eso ocurre mucho, ahí sigues. Entonces, bueno, pues lo hago para que sepas también que si lo que buscas es felicidad o plenitud, pues la puedes encontrar aquí, en ti, en tu propia autenticidad, detrás de tus máscaras y detrás de tu miedo.